En el temor de Jehová se hallará sabiduría y la claridad de la ciencia y la verdad. La naturaleza es diseño que revela la intención del Señor al mostrar los matices de gloria de su majestad, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de su creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de su creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión. La ciencia y la religión unidas van la fe y la razón para hallar la verdad en la palabra que Dios nos da, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de la creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de la creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión. Esto es ciencia y religión. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que tenemos de disfrutar de esta linda programación. Estamos a punto apenas de iniciar una nueva presentación, por eso quiero invitarles para que tengamos una oración. Cariñoso y tierno Padre Celestial, qué bueno, Señor, es poder participar de momentos de instrucción y de reflexión como estos, donde podemos poner nuestra mente en contacto con la mente infinita y poder explorar, aún a pesar de nuestras limitaciones, tu grandeza y tu majestad. Queremos pedirte, Padre bueno, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas instruyéndonos a través de estas presentaciones y que podamos nosotros seguir recibiendo material que estimule nuestro pensamiento, que alimente nuestra alma y reconfirme la fe que hemos depositado en ti. Gracias porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Creador y sustentador. Son cosas que te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, estamos contentos de poder saludarles y compartir con ustedes. Me encantaría poder estar en mi hermosa Venezuela, viéndolos, abrazándolos, comiendo con ustedes, como en tantas ocasiones lo hemos podido hacer. Pero estas restricciones de distanciamiento físico impiden que podamos hacer mucho de lo que nos encanta hacer. Aún así, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes a través de estos medios, los medios cibernéticos, y poder, en esta ocasión, poder dirigirme a ustedes. Para mí es un privilegio poder participar de este magno congreso.
Y tal vez ustedes se estarán preguntando por qué ese título medio complicado. Mejor cállese. ¿Qué querrá decir el pastor con eso de mejor cállese? Bueno, en la palabra nosotros vemos la descripción sobre Dios revelándose a través de la naturaleza. En muchas ocasiones tenemos la idea de que tenemos que defender a Dios. Y Dios no tiene que ser defendido. Él mismo se puede defender. En muchas ocasiones usamos argumentos que son vacíos e inadecuados. Y la palabra nos dice que el silencio en esos casos es oro. No hay tal cosa como un conflicto entre la ciencia y la religión, como lo vamos a ver en esta ponencia. Como les mencionaba, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos nosotros en la naturaleza, tenemos evidencia de cómo Dios obra y cómo Dios dirige a sus criaturas. Cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, él habla de la observación. El sabio Salomón habla de la observación y cómo en la Biblia tenemos varios textos que nos hablan precisamente de la observación y esa íntima relación que hay entre la ciencia y el cristianismo. Yo me voy a estar moviendo por su pantalla, por lo que veo el resto de esta ocasión, pero ahí lo estaremos tratando de hacer para no estar en el medio de lo que ustedes quieren ver. La ciencia y el cristianismo están íntimamente ligados. La mayoría de esos hombres y mujeres también que estuvieron contribuyendo a través de la historia eran cristianos, eran creyentes, eran aquellos que habían tenido fe en Dios. Y ya sea en el caso del judaísmo o en el caso del Islam también, tenemos grandes científicos que vienen desde el Islam en el mundo musulmán, matemáticos y astrónomos y demás, que precisamente eran creyentes. Por esa razón es que Louis Pasteur, él llegó a declarar que un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia lo devuelve a él. El gran reconocido Louis Pasteur, autor precisamente de varios de los métodos que hoy salvan millones de vidas. Tenemos al físico inglés Peter Higgins, quien él declaró que no hay conflicto alguno entre el Dios creador y lo que hasta ahora hemos descubierto sobre el universo. Es perfectamente posible tener creencias religiosas y ser a la vez científico. Yo quiero que entiendan quién es ese hombre, eso no es cualquier persona. Peter Higgs fue el que descubrió lo que se llama el bosón de Higgs. Ustedes saben que los elementos están compuestos por átomos, el átomo del oxígeno, del hidrógeno, del helio y demás. Estos átomos tienen protones, electrones y neutrones, pero a su vez tienen nanopartículas llamadas los bosones. Y este es el caballero que se nombra en su honor. Algunos le han llamado la partícula de Dios, the God particle. Y él es un creyente y es de destacar el hecho de que él sea un creyente. No hay tal cosa como una brecha entre la religión y la ciencia. Sí la hay entre la ciencia naturalista. Yo quiero que ustedes estén muy atentos a estas definiciones. Una cosa es la ciencia naturalista y la otra es la ciencia creacionista. La ciencia naturalista asume, usando el método científico de manera estricta, que el presente es la clave para el pasado. O sea, que si hoy yo no veo a nadie caminando sobre el agua, pues nadie puede caminar. Y es cierto que de manera empírica eso es así, pero descalifica lo sobrenatural. Pero tenemos científicos que son creacionistas, que sí creen, que sí aceptan la mano de Dios interviniendo en
los seres humanos. Pero esa propuesta que ellos hacen es complicada. Veamos personas que se burlan de la relación de los cristianos y la ciencia. Neil deGrasse Tyson, quien se ha convertido en es más un apologista antiteísta. Dense cuenta que hay una diferencia entre una persona que es ateo. Ateo es alguien que no cree en Dios. Tengo muchos amigos ateos, muchos. Pero una cosa antiteísta es alguien que beligerantemente lucha, quiere descalificar a Dios. Y tengo que admitir que tengo varios amigos así también. Pero Neil deGrasse es un ejemplo que él alega. Si dices que algún fenómeno es gracias a Dios, simplemente por no conocer de dónde proviene, esto quiere decir que Dios es solo una serie de ignorancia científica que se va haciendo cada vez más pequeña a medida que la ciencia progresa. Lo cierto es que fíjense cómo la presuposición que él hace, que no conocemos, el reconocer que somos ignorantes de algo es negativo. Y la primera declaración pudiese tener certeza, hasta ahí. Nosotros invocar a Dios solamente porque algo que no conocemos no es apropiado. Nosotros invocamos a Dios por otras razones, no por esa que él está alegando ahí. Y por eso vemos lo que llaman un hombre de paja para asustar en cuestión de debates. Vamos a Stephen Hawking. Él alega que la ciencia no deja mucho espacio ni para los milagros ni para Dios, pero esa es la ciencia naturalista. Ciencia naturalista, y ahí es donde muchos se equivocan. Stephen Dawkins, él alega, estoy en contra de la religión. Este es un apologético antiteísta. Estoy en contra de la religión, porque nos enseña a estar satisfechos con no entender el mundo. Y si fuese así, yo estaría en contra de la religión también, pero no es así. Sí hemos visto cómo se pretende enfatizar la dicotomía entre la religión y la ciencia, entre la religión y la ciencia. Pero al nosotros ser más cuidadosos, vamos a ver la interfase, la relación que hay entre el dominio de la ciencia y el dominio de la religión. Veamos a la Biblia y veamos a la ciencia. Vemos que la ciencia trabaja con hipótesis y con pruebas. La Biblia se trabaja con el desarrollo de conceptos religiosos. Nosotros examinamos esos conceptos, no de manera circular, sino de manera objetiva, lo más que se puede, porque realmente objetivo no es nadie, reconociendo nuestras presuposiciones antes de hacerlo de manera objetiva en base a nuestras presuposiciones. Ahí debo clarificar cómo se hace en la ciencia igual, porque en la ciencia también tenemos presuposiciones. Observamos, experimentamos y desarrollamos la hipótesis. Cuando aparecen conflictos, pues vamos a buscar más datos y seguimos tratando de investigar. La teoría de la creación y la teoría de la doctrina de la creación son diferentes. Tenemos varias teorías de la creación, diferentes escenarios de cómo el mundo pudo haber sido creado por Dios. Pero hay una doctrina sobre la creación, que es la revelación que aparece en la Biblia. Hay varias teorías sobre la catástrofe, como el diluvio, los efectos que tuvo sobre la tierra, si los dinosaurios murieron durante ese diluvio, si las placas continentales se quebraron durante ese diluvio. Todas esas cosas tenemos diferentes teorías, que son modelos dentro de la teoría, podemos decir, de la creación, de las teorías de la creación. Pero bien nos dice el Señor en Juan 8:32, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, nosotros no somos libres con la mentira, solo somos libres con la verdad y debemos tratar de siempre enfatizar la verdad. La palabra que utiliza ahí el Señor Jesús, o por lo menos Juan cuando
lo traduce es gnosis. La palabra gnosis es una palabra que se utilizaba en el griego, es un poco más etérea, un poco más, algunos incluso le dan vida a sí misma a esa palabra. Por eso tenemos el grupo de los gnósticos, que hablaban de la gnosis, del conocimiento, como si fuera algo aparte del ser humano. Pero si Jesús hubiese hablado en hebreo o en arameo, que fue lo que habló, y el texto estuviese en ese idioma, veríamos que el término que él utilizó es yadá. Y yadá, conocer, es intimidad, es mucho más que simplemente el conocimiento académico que nosotros podemos tener. Por esa razón, en esta ocasión, mientras hablamos, yo quiero que ustedes examinen sus lentes. ¿Qué lentes están usando ustedes con sus presuposiciones, cargados de presuposiciones, y entonces reconocer de dónde estamos? Y los lentes son lo que llamamos la cosmovisión. La cosmovisión. Y la cosmovisión no es otra cosa que un compromiso, una orientación fundamental del corazón, que se puede expresar como historia o un grupo de presuposiciones, de las cuales sostienen acerca de lo que es la realidad. O sea, que la cosmovisión es el marco para tú entender lo que es la realidad, Y tenemos tres cosmovisiones muy populares: la naturalista, la animista y la teísta. Se lo digo así para no complicarle mucho la vida. El naturalismo se basa únicamente en la razón, causa y efecto. Si no lo puedo explicar por causa y efecto, no es cierto. La verdad es, yo observo, yo miro, yo compruebo y entonces creo. Ese es el método naturalista. El animista es diferente. El animista cree que ese árbol donde estaba esa fruta, el mango se cae, según el científico, por la gravedad, la velocidad del viento, la fuerza, la debilidad del tallo y demás. Entonces se cayó la fruta. El animista, un Yanomami, diría, bueno, un Yanomami no creyente, por supuesto, porque tenemos muchísimos creyentes. El que es animista dice, bueno, eso fue los espíritus, o eso fue Changó, o eso fue algún espíritu de algún ancestro que lo tumbó, dejó que el mango se cayera. O en el caso de el teísta, pues es la voluntad de Dios que se cayó. Es la voluntad de Dios que se cayó. Como todo sucede, ni el cabello se cae nuestro, sino es por la voluntad divina. Así que veamos, vamos a ver los principios que tenemos. Usamos argumentos, quizás algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, asumo, son creacionistas, pero tal vez ustedes no se han parado a reflexionar de dónde vienen o de dónde basan sus argumentos. Y podrían estar basados en la epistemología, en la ontología, el pragmatismo o la teleología. ¿Y qué es la epistemología? Se trata de cómo yo puedo converger mis creencias, mis verdades y poder ver qué saco, epistemología, qué saco la validez y el origen del conocimiento. También los límites, por supuesto. Sobre todo, tiene que ver con los métodos. ¿Qué método estoy utilizando para corroborar entre lo que es cierto o lo que es simplemente una alegación o una opinión personal? Tenemos al doctor Leonard Brandt, quien él ha escrito muchísimo de cómo usar la fe, cómo usar la razón y cómo entender la historia de la Tierra. ¿Cuáles son los potenciales problemas para los creacionistas que tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, algunas personas alegan el Big Bang. El Big Bang pudo haber habido algún tipo de explosión, pero decir que eso fue que Dios hizo esa explosión y esa es la forma de explicar el origen de la vida, tenemos problemas porque el Big Bang no lo explica todo. Incluso muchos científicos negaban el Big Bang, lo negaban. Tenemos cuerpos celestes que están dirigiéndose en dirección contraria al Big Bang. Por lo tanto,
no es del todo la teoría del Big Bang, no es del todo confiable, o por lo menos al 100%. Tenemos dudas cuando hablamos acerca de la materia oscura, que no entendemos. Y la mayor parte de la materia no es materia que vemos, es materia oscura. No la podemos medir, pero sí, matemáticamente sí sabemos que está ahí. ¿Qué acerca de este argumento que supuestamente después del diluvio el ángulo de la Tierra cambió? Estaba derecho y que ahora está virado. Eso implicaría que la Tierra durante el tiempo de Adán y Eva, antes del diluvio, durante el tiempo de los patriarcas, estaba en hielo, estuvo por siglos y siglos y siglos, quizás milenios, bajo hielo. Eso está complicado. Y el sol sería asquerosamente o terriblemente caliente si la Tierra hubiese estado derecha. Nosotros hablamos acerca de la Tierra plana y miren ni hablar. Hay personas que a estas alturas del siglo XXI, y no quiero humillar a nadie, pero usted viendo un eclipse solar o un eclipse lunar o estando en el horizonte, en un barco, usted se da cuenta que no hay forma de que la Tierra sea plana. Pero sí, tenemos personas que son terraplanistas y también creen en la Tierra plana. Si usted cree en la Tierra plana, ni siquiera diga que es cristiano para no complicarnos la vida, porque mejor cállese. Nos causa un serio problema aquellos que somos creyentes y que usamos la ciencia de manera adecuada. Muy bien, cuando hablamos acerca del equilibrio y la termodinámica, no voy a ir a todos estos, el principio de la entropía, no simplemente es que las cosas están degenerándose, tenemos también que de lo que es caos puede emerger algo ordenado. Por esa razón ese argumento de la entropía es un argumento problemático. ¿Y qué acerca del pragmatismo? Esta es la teoría que algunos lo utilizan para encontrar que es útil el cristianismo y por eso yo creo en Dios, porque es útil. Como decir a los chicos que comer espinacas lo va a hacer más fuerte. Eso es útil, la gente va a comer más espinacas, pero no es cierto. No es que la espinaca sea la super comida y que sea mejor tal vez que muchas de las otras tubérculos, o el caso de los verdes, no sé cómo ustedes le llaman, verduras o lo que fuera. Pero el hecho de que funcione no significa que sea ético o sea lo correcto. Por ejemplo, se utiliza el principio de Pascal. Puedes creer en Dios. Si Dios existe, vas al cielo. Si estás en lo correcto, pues no perdiste nada. Por lo tanto, pues es útil ese principio. Si no crees en Dios y estás en lo correcto, pues no pasa nada. Pero si estás incorrecto, vas a perderte. Eso suena bastante bien, pero eso no es una explicación correcta en favor de Dios. Porque Dios no quiere que le ames porque estás haciendo una apuesta. Bueno, sí, creo bien y si no también. No, Dios quiere que tú le ames a Él y tengas una relación salvífica de amor. Y esa es la razón por la cual yo creo en Dios. Es una relación de amor. No se trata simplemente de que, bueno, al fin del día yo no bebo, no fumo, me va bien, pues ¿vale la pena esto del cristianismo? No, de eso no se trata. Hay problemas para los creacionistas en aquellos que hacen el argumento que supuestamente el hombre tiene una costilla menos que la mujer. Por favor, no diga eso. Mejor cállese. ¿Qué acerca de las muelas del juicio? Que algunas personas no las tienen. Es un fenómeno llamado lamarquismo. No es que las personas tantas veces que se le han sacado que ya nacen sin muelas del juicio. No, porque imagínense, los judíos llevan 6.000 años, 4.000 años, casi 3.000, sí, casi 4.000 años circuncidándose y todavía nada del equipo no ha nacido diferente a como ha venido de fábrica durante los pasados milenios. Así que esos argumentos son argumentos que mejor cállese. Job 38:14 no es prueba de que los hebreos creían que la tierra rotara.
No. Hay varios versículos que se utilizan y yo, ay, Dios mío, no. El autor bíblico no estaba haciendo referencia a eso. El Fibonacci, la suma o el código de Fibonacci o la suma de Fibonacci, es un argumento, sí, que nos habla acerca de positivo, de matemática, de exactitud. Es un argumento bueno para algunas cosas, pero tengan cuidado porque no es tan cerrado como algunos lo quieren ver, e incluso algunos podrían argumentar que es medio racista, porque habla acerca de la perfección encajada al código a la suma de Fibonacci, o el principio Fibonacci. Aquellos que alegan haber encontrado el arca de Noé, no hemos encontrado, esa tampoco es, y la recomendación es cállate. Si estás usando argumentos del internet, porque apareció en Facebook, porque te lo mandó un amigo, un primo, Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando se calla, le es contado por sabio. El que cierra sus ojos, sus labios, es entendido. Entendido. Y yo ahí te doy la razón. ¿Qué acerca de la época de hielo? No la niegue. Usted no niegue que hubo una época de hielo. Sí, debió haber. Tenemos evidencia por cuántas décadas o un par de siglos, no sé, pero de que hubo partes de la Tierra que estuvieron bajo el hielo, eso es cierto, eso es innegable. ¿Qué acerca de Pangea? Pues Pangea sí, tenemos evidencia de que Pangea existió. No podemos negar eso. Mire, puede negar, mejor cállese. ¿Qué acerca de esos cráneos gigantes? No, por favor. Eso está hecho en Photoshop. Eso no es real. Y tanta, yo podía estar aquí todo el día presentándole que la gente crea en Photoshop. ¿Qué acerca de los dragones? Los dragones es una palabra, la palabra dinosaurio no aparecía en la Biblia porque no estaba inventada. Simplemente aparecía. Dinosaurios es un reptil terrible. Y no tratemos de encajar eso con los dragones de los cuentos de hadas porque nos traen problemas. ¿Qué acerca de las amalgamaciones? ¿Qué quiso la señora White decir con las amalgamaciones? No sé. No estamos seguros si es parte de esas preguntas que le haremos cuando nos encontremos con ella. Y acerca de argumentos ontológicos. Estos son los que usan para probar la existencia de Dios enfocándose en la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, la galleta y lo que es intrínsecamente en sí mismo. Y tenemos varios argumentos en ese contexto. Una sociedad sin Dios es un experimento de crear una sociedad sin Dios, ya ha sido probado. ¿Y qué ha sido el resultado? Nada bueno. Veámoslo con Adolfo Hitler, lo podemos ver con Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ve. Al considerar a los judíos y a los negros como inferiores, llevó a gente a... Mire, si usted es como yo, que tengo raza negra, que tengo mi ADN, tengo aquí de africano, y usted cree en la evolución, ¿usted sabe lo que usted está creyendo? Que nuestros antepasados, de alguna manera, son inferiores a los blancos, a la gente blanca. Eso es la presuposición básica. Y eso tiene implicaciones éticas. Que acerca de el último argumento que quiero mencionar, que este sí es bueno, es el propósito o el objetivo, la teleología. Tiene que ver, Michael Behe habla acerca de complejidad irreducible o el diseño inteligente. Y vemos que no hay personas con media epiglotis o el galillo viejo. O tienes o no tienes. No hemos encontrado ni un solo animal o ningún tipo de órgano que sea transitorio. Los órganos o funcionan o no funcionan. La córnea, el proceso de la coagulación o lo que fuera. Tenemos jóvenes que quizás no le importa, pero sí les va a importar cuando se den cuenta de que tenemos un propósito. ¿Qué principios podemos establecer acerca de lo que hemos discutido en esta ocasión de Mejor Cállese? Primero, la verdad nos hará libres, no el error. El error no hace libre a nadie. Por lo tanto,
Argumentos falsos no adelantan en nada el cristianismo, por el contrario, lo condenan y lo desfavorecen. ¿Qué más podemos aprender? Segundo principio. Argumentos viejos y expirados inspiran burla. No los use, por favor. Tercero, nuestro tono no debe ser absolutista. Siempre, nunca, como hace mi señora. Siempre debe estar sazonado de humildad y mantenerse abierto. El fundamentalismo inspira horror y no devoción. Cuarto, buscar más de una fuente o testigo. Confía en especialistas en su área. Cuidado con esos secretos, conspiraciones, pruebas y las malditas conspiraciones esas. 5. Los modelos no son infalibles, son explicaciones posibles, viables, que podrían variar y poder ser abandonadas en algún momento dado. Y los problemas con el argumento de la bala de plata, de que sí, ahora sí, esto es la evidencia inconfundible. Tenga cuidado de hacer ese tipo de declaración. La evidencia no es necesariamente evidente para muchos y hay que tener paciencia. Sea paciente, no trate de calificar a la otra persona como irracional o bruta o ignorante o mala o perversa. No. Pablo nos recuerda que no hay que ser un científico para ser impresionado por la naturaleza y que debemos ser cuidadosos. Debemos evitar imponer formas modernas del pensamiento al texto bíblico. Noveno, no hacernos enemigos de la data que está encontrada por los científicos de manera tal vez prejuiciosa. La data, ellos tienen millones de dólares para eso, la data es neutra. Ellos pueden investigar. Es de ignorantes atacar a las personas, los ad hominem, un argumento personal. Mira que esto le pasó a tu hijo o a tu mamá o tú eres un inmoral o lo que fuera. Eso no se hace. Mejor cállese. No ataque a la ciencia. No, porque los científicos dicen eso. Y los científicos acá y la ciencia allá. Mire, no. Dito, no. Suena como una persona irracional. Hay veces que es mejor callar. Y decimos, tenía que ser 10 porque somos del decálogo, ¿verdad? El conocimiento en el pensamiento hebreo va más allá de la curiosidad, que es satisfecha con datos en el mundo occidental. Nadie puede convencer a nadie de que tiene su cosmovisión prejuiciada hacia un creador. Solamente aquel que estuvo delante de la tierra desolada y vacía puede creer en el corazón, un corazón nuevo y sensible, que tenga paz en medio de los desafíos de la enfermedad y de la muerte. Él nos puede dar esperanza en medio de tanta desesperación. Comparte tu historia, tu experiencia, tus dudas, tus luchas y tus bendiciones. Y entonces, y solo entonces, la verdad os hará libres. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Felicito al doctor Leo Acosta Palma, a los organizadores, a los asistentes, a aquellas personas que han hecho ponencias. Gracias, que reciban bendiciones de lo alto. Ha sido un placer compartir con ustedes. Cuánta majestad de
Vamos a ver acá dos puntos. Estos dos puntos es la Tierra y la Luna, vistos desde la sonda Cassini cuando iba volando al lado de Saturno. Así nos vemos de pequeños nosotros, pero no significa que somos pequeños, somos muy importantes. Pero aquellos que, por supuesto, no estiman las cosas como las de Dios, las ven de otra forma. Carl Sagan, por ejemplo, que fue un hombre que tuvo mucha influencia hace algunos años atrás, llamó a la Tierra un punto azul pálido, una partícula de polvo suspendida en un rayo de sol. Richard Dawkins, este personaje que habla de la evolución, dice, la llamó una partícula minúscula en la grandeza del continuum infinito. Job 12 del 7 al 9, como ya les había manifestado en la primera presentación, nos dice, en efecto, pregunta a los animales y te enseñarán, a las aves del cielo te lo informarán, a la tierra y te enseñará. La tierra ahora nos va a enseñar. Y a los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Veamos qué es lo que nos va a decir la tierra. Existe un principio que se llama el principio antrópico. Y esto tiene que ver con algo que debemos reconocer. El espacio, el universo, es absolutamente inhóspito para la vida. El espacio abierto tiene menos 270 o menos 273 grados centígrados, es decir, el cero absoluto. Tiene el 0% de oxígeno, no tiene agua líquida, tiene una gran radiación y tiene micrometeoritos. O sea, la vida no se puede sustentar allí. Pero de repente, en ese medio tan hostil, nos encontramos con una casa hermosa, que se ve habitable, por cierto. Entramos allí y hay una sala de estar muy bien adecuada, con 21% de oxígeno, 15 grados centígrados de temperatura. Tiene también ese lugar agua corriente, agua potable, en todos los baños, en la cocina, en todos los lugares de esa casa. Y en la despensa tenemos todos los alimentos necesarios, las frutas, los alimentos de cereales, todo lo que el hombre tiene y debe comer. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Bueno, justamente esto que les estoy mostrando es nuestro planeta Tierra. En ese universo completamente inhóspito tenemos todo lo adecuado para la vida. Y eso no es casualidad. Eso ha sido planificado por un Dios. Y les puedo contar lo siguiente. Todo el universo está sintonizado extremadamente fino para permitir la vida. Si no, no habría vida, ni plantas ni química, porque cada constante está dependiente de las otras. Y estos valores no están determinados por las leyes de la naturaleza, por las leyes físicas, por automático, son independientes de las leyes físicas. Es como que tuviéramos una nave espacial con todos estos controles que vemos allí para llegar a un lugar adecuado. Y todos estos indicadores son justamente la razón de la masa protón-neutrón, la fuerza nuclear débil, la fuerza gravitacional, el nivel de entropía del universo, todas las constantes universales que tenemos, todas ellas están finamente sintonizadas para que podamos vivir. La velocidad de la luz, la constante magnética, la constante eléctrica, las constantes gravitacionales de Newton, las constantes de Planck, en fin, todas ellas están perfectamente determinadas para que haya justamente una adoración a ese creador. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Esta es la fórmula para que atrae dos cuerpos, un sol, un planeta. Así se atraen. Sus masas, M1, M2, dividido por R cuadrado, que es la distancia que los separan a los dos. Pero hay un factor G, y ese justamente es la constante gravitacional. Quiere ser exacta y no puede tener ninguna variación. Si no fuera así, estaríamos nosotros con nuestro planeta más afuera y más adentro del Sol, que nos produciría un tremendo problema. Por ejemplo, el Sol. Nuestro Sol tiene, por la atracción de gravedad que tiene, en todas sus partículas, tiene un tamaño exacto. Y eso produce una fusión exacta para darnos la luz exacta a nosotros. Si fuera, por lo tanto, ese factor de gravedad más fuerte,
habría una fusión muy rápida, sería muy caliente y viviría muy poco. Si fuera lo contrario, fuera muy débil, ese G, tendríamos nosotros una fusión muy reducida y sería muy frío. Ahí está un doctor, David Deutsch, es un físico en la Universidad de Oxford. Y él dice que si alguien dice que no está sorprendido que las características que tiene el universo significa que está enterrando su cabeza en la arena, o que son atributos especiales que son sorprendentes y muy poco esperables. El doctor Martin Rees también dice él, a donde sea que la física mire, se ven ejemplos de sintonía fina. El doctor Stephen Hawking, que ha fallecido, físico teórico y cosmólogo, director de la investigación del Centro de Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge, dijo que el hecho sorprendente es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados finamente para así hacer posible el desarrollo de la vida. Y se da cuenta que había un ajuste fino, no podía negarlo. O el doctor Paul Davies, todos ellos ateos, todos ellos personas que no creen en Dios. Dice, para mí hay una poderosa evidencia de que hay algo detrás de todo esto. Parece como si alguien ha ajustado finamente los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de diseño es abismante. Eso es lo que nos sorprende a nosotros también, los cristianos. Cómo Dios deja allí esas huellas donde se ve su ajuste fino para que haya vida. Voy a hablar ahora de un artículo que escribió Eric Metaxas. Eric Metaxas es un periodista que habla mucho de las cosas de creación y dijo en un artículo en el Wall Street Journal en el año 2014, la ciencia cada vez se inclina por apoyar el caso de Dios. Desde entonces, este artículo ha sido el artículo más visto en este Wall Street Journal. Y parte diciendo que en un momento, hace 54 años atrás, dijo Carl Sagan de que el mundo estaba siempre dependiendo de dos factores. El factor de que estuviéramos cercanos a una estrella y que esa estrella, el Sol, por cierto, tenía que estar a la distancia correcta y que tenía que ser la estrella de un tipo correcto. Y que así, por lo tanto, él veía que podía haber hasta un septillón de planetas que podrían sustentar la vida por esas dos condiciones. Esos dos criterios eran muy importantes y perfectos para su tiempo, en 1966. Estaba bien. También en ese mismo momento estaba tal progresismo, tal arrogancia de parte de la ciencia, que decían que Dios ya estaba obsoleto, que Dios estaba muerto y que ya no había más necesidad de Dios para explicar el universo. Miren el nivel de arrogancia que se había llegado. Y eso provocó que en ese momento también se lanzara un proyecto que se llamaba el SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y los científicos se pusieron a escuchar el universo, en parte por este radiotelescopio Arecibo, que operaba desde 1960 en Puerto Rico. Y el Congreso de Estados Unidos le dio dinero, pero hasta 1993, allí se los quitó porque no encontraron nada. Y siguieron la búsqueda hasta el 2014, con fondos privados. Pero en todo ese tiempo no se escuchó nada. Se escuchaban señales electromagnéticas del universo, pero que son las naturales, no inteligentes. Y en diciembre del año 2020, recién hace unos pocos meses atrás, este telescopio colapsó. Esos cables que se veían con la antena colgando se rompieron y cayó todo al suelo. Y así está hoy día. Los rumores que Dios había muerto eran muy prematuros. En la revista Times se había equivocado. A medida que el conocimiento aumentó del universo, muchos factores más fueron necesarios para que hubiera vida. Estos dos parámetros de Sagan, de Carl Sagan, empezaron a subir a 20, a 30, 50, y hoy día son más de 200 parámetros o condiciones que tiene que tener un planeta para que pueda sustentar vida. Y cada uno de estos parámetros debe cumplirse perfectamente bien para que el sistema no se derrumbe. Podríamos pensar que estos 200 parámetros están en otra parte,
en otro planeta por azar, por accidente, por casualidad, bueno, requiere bastante más fe pensar que una inteligencia, pero requiere menos fe que una inteligencia los creó que se hayan creado por casualidad. De hecho, si podría haber vida en otras partes del universo, sí, por supuesto que sí, si Dios así lo decidió y lo ha creado. Y le ha creado esas condiciones sobrenaturales para que puedan vivir, 200 condiciones o más. Pero de que fuera por casualidad, imposible. Es como lanzar una moneda al aire y sacar 10 trillones de veces seguidas cara. ¿Sería posible? Yo creo, por supuesto, que no. Porque Isaías 45:18 dijo, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, Dios la creó con todo propósito a nuestra tierra. ¿Por qué somos especiales ahora? Bueno, muchos se preguntan, y me hacen esa pregunta a mí también, ¿para qué Dios creó tantos planetas inútiles alrededor nuestro? ¿Por qué no nos creó a nosotros solos nomás? Bueno, hay varias razones. Porque nosotros podemos así estudiarlos a ellos y contrastarlos con nuestro planeta. Podemos ver la diferencia que tenemos con ellos. Y podemos ver, por lo tanto, cuán privilegiados somos nosotros en la Tierra con todas las condiciones de vida que tenemos. Además, como bien sabemos que el Señor nos puso en cuarentena por el pecado, por lo tanto no nos permite llegar en vida a ninguno de los otros mundos que puedan existir. Y así no se había cumplido eso si hubiésemos tenido estos otros planetas con vida, con otras vidas, porque habríamos podido llegar a él tal como se ha llegado a varios de ellos, con sondas, con nuestros sistemas de satélites, que se ha podido llegar a Marte, se ha podido llegar a una luna, se ha podido llegar hasta el fondo del universo con las sondas Cassini. Así que hay bastante que pensar en eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos nosotros en los otros planetas que están desordenados y vacíos? Vemos que ellos no admiten vida por sus condiciones extremas, que no tienen agua líquida. Nuestra Tierra es el único planeta conocido en el universo que tiene agua líquida en su superficie. No tienen, tampoco ellos tienen una atmósfera respirable. Sus giros son lentos, por lo tanto se exponen mucho al calor del Sol. Solo algunos tienen campo magnético que los protegen. Vamos a hablar de eso. Solo 2 están en la zona habitable, que es la Tierra y Marte. Y el tamaño de los gaseosos nos protege de los asteroides. Comparémonos entonces con nuestro planeta gemelo, que es Venus. Venus tiene el mismo tamaño, se supone que fueron formados por la teoría evolucionista y la teoría nebular al mismo tiempo, por lo tanto deberíamos ser iguales. Deberíamos tener las mismas cosas, pero somos totalmente diferentes. Veámoslo. Primero, la atmósfera. Nosotros tenemos una atmósfera riquísima, 21% de oxígeno. Ellos tienen una atmósfera de CO2 solamente. Y tienen lluvias de ácido sulfúrico. Venus no tiene campo magnético, por lo tanto no puede ser protegido de los rayos del Sol, que son rayos muy dañinos del Sol. La Tierra gira hacia el este, Venus gira hacia el oeste, o sea, tiene un giro retrógrado. ¿Por qué giramos cada uno para otro lado cuando fuimos formados supuestamente juntos? Nosotros tenemos en nuestra superficie una atmósfera de presión. Ellos tienen 92 atmósferas de presión en su superficie. Cuando llegó la sonda Venera de los rusos al planeta, se empezó a hundir en su atmósfera y luego implosó como un submarino que está en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque era demasiada la presión y no la tuvieron en cuenta. Y después aprendieron y mandaron unas sondas más reforzadas. Y esto significa de que la presión en su superficie es como estar a 1000 metros de profundidad en el mar, en la Tierra. Esa es la presión que tiene. Y la temperatura, nosotros solamente entre 10 y 20 grados. Ellos tienen 467 grados centígrados de temperatura en su Tierra, en el nivel de la superficie, por el efecto invernadero que tiene. Es el planeta más caliente de todo el sistema solar. ¿Por qué entonces somos tan diferentes? La Tierra fue
hecha con el propósito de vida, tal como se ve allí, porque para que fuese habitada la creó Dios. Y esta es la superficie de Venus, que tiene 467 grados, vista y tomada en forma real por la sonda Venera, que está justamente a la izquierda. Nuestra órbita es casi circular y a una distancia exacta, muy buena del Sol, que nos permite estar en la zona habitable, igual que Marte. ¿Y qué es lo que produce esto de estar en la zona habitable? Significa que Mercurio tiene 430 grados, Venus 467 grados, nosotros 15 grados, Marte menos 50, Júpiter menos 130 y así, cada vez menos temperatura a medida que se va alejando del Sol. La distancia del Sol es 149 millones de kilómetros, más o menos un 2%. Justo lo necesario para estar en la zona habitable y para que haya agua líquida. Si estuviéramos solamente un 5% más cerca del Sol, hervirían los mares y se evaporarían. Un 5% más lejos se congelarían. Si girara la Tierra más rápido que las 24 horas que demora en girar, se calentaría mucho un lado. Si girara mucho más rápido, pero más lento primero, más rápido ahora, significaría que hasta las vacas volarían, con los vientos que se impondrían, nos impedirían mantenernos de pie. Los campos magnéticos que tiene la Tierra produce también un efecto fantástico. Ese campo magnético produce que los rayos cósmicos del Sol se detengan y pasen por el lado. Es una verdadera barrera para impedir que esos rayos cósmicos del Sol nos dañen el ADN. Venus no lo tiene, porque no tiene su campo magnético. La atmósfera terrestre, tamaño perfecto, esa línea azul tomada desde la Estación Espacial Internacional, podemos ver allí cómo es la atmósfera, muy delgadita, pero es suficiente para que se mantenga por el tamaño de la Tierra, por la atracción de gravedad de la Tierra. Y es adecuada para la presión que nos da, para que así podamos vivir nosotros. Tiene el 21% de oxígeno, 0,04% de CO2, lo necesario para producir la vida vegetal a través de la fotosíntesis, y un 78% de nitrógeno que es inerte. La luz del Sol ahora está justo en un espectro electromagnético de la luz visible. Esa flecha amarilla que está allí es la que nos da la luz visible. Todo el resto son diferentes frecuencias que nosotros no las vemos. Pero tenemos el Sol que nos da justamente esa frecuencia. Nos da justo lo necesario para que se pueda producir la fotosíntesis justamente. Ahora, el agua en la superficie decía que la Tierra es única. Esa agua líquida en la superficie significa que puede haber vida. La vida solamente puede existir con agua líquida. Y eso se da solamente en esta Tierra. Ahora, la proporción de agua líquida y tierra en nuestra superficie es un 70%, 71% de agua sobre el resto tierra. Y esto es lo perfecto para poder regular, mantener la temperatura de día y noche. En Marte, que no tienen agua, las diferencias son de 100 grados entre día y noche. Y nosotros solamente 20 grados centígrados. Es decir, tenemos justamente esta capacidad de poder aplacar estas diferencias para poder mantener la vida. La atmósfera también protege el agua, y esto es muy importante, porque los gases livianos, como el helio, el hidrógeno, se van al espacio. Pero nuestra Tierra tiene que tener la capacidad de retener esa agua. ¿Y cómo lo hace? Lo hace evitando estas tres formas de perder agua: viento solar, campo eléctrico y fotólisis. Viento solar a través del campo magnético, que evita que llegue acá el viento solar, lo echa para el lado, por lo tanto evita que nos lleve el agua. Campo eléctrico, tenemos campo eléctrico muy pequeño comparado con Venus, 10 veces más pequeño. Y la fotólisis, que es el efecto de la ultravioleta, que destruye el agua, justamente aquí viene la magia, que tenemos una capa protectora de ozono que impide que lleguen luz ultravioleta hasta el agua que está en vapor y la disgregue en oxígeno y hidrógeno
que se podrían escapar. Por lo tanto, esa agua está atrapada. ¿Por qué? Está atrapada por la capa de ozono y la trampa de agua, que es la inversión de temperatura que se va produciendo en la nube. Cuando va subiendo el vapor hacia arriba, se va enfriando y cada vez se hace más frío hasta que se congela. Y allí cae como nieve o como hielo. Se produce, por lo tanto, esta trampa de agua en estas nubes que podemos conocer que son las nimbus, cúmulos nimbus, que son muy peligrosas, que son muy activas. Y esto nos va a proteger nuestra agua. Por lo tanto, la capa de ozono es nuestro gran protector de nuestra agua y además nos filtra ese rayo ultravioleta que nos puede dañar la piel. Nuestra Tierra también tiene gran biodiversidad. Y el Sol y los astros que nos rodean también son de gran ayuda. El Sol que tenemos es perfecto porque es un Sol pacífico. Es un Sol que no lanza llamaradas, como lo hacen las gigantes o enanas rojas a sus planetas, que los queman, prácticamente les barran sus atmósferas. O también nuestros vecinos, que son tan grandes, que ellos atraen a los asteroides, y por eso que la Tierra no recibe la cantidad de meteoritos y asteroides que podría recibir, porque esos los atraen los otros planetas y se van hacia sus cuerpos, no hacia el nuestro. La Luna es la ayuda ideal para mantener el equilibrio de la Tierra, la estabilidad de esos 23,5 grados de inclinación. Esa inclinación regula el clima y está hecho desde siempre. El Señor lo hizo así. La ubicación correcta en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estamos ahí donde está la flecha roja. Estamos entre brazos. Por lo tanto, podemos ver con claridad todo el resto del universo. Buena visibilidad. Estamos suficientemente lejos del centro de ese universo que es muy, muy radioactivo. Ahí vemos una foto de nuestros brazos que están cerca. Y como podemos ver, todos los elementos trabajan en conjunto como un verdadero mecanismo que va todo el calor, la gravedad, el agua, la presión atmosférica, el nitrógeno, el oxígeno, la luz visible, la ultravioleta, el campo magnético, todo va funcionando perfecto para hacernos un planeta habitable. Porque así lo hizo Dios, para que fuese habitada, la creó, la Tierra. Les cuento un poquito de los exoplanetas, que son estos planetas que se han descubierto en otras estrellas. Es dentro de nuestro vecindario de la Vía Láctea, no es en otras galaxias, es en nuestra galaxia. Y creo que se ha encontrado a través de estos telescopios, el Kepler primero que ya jubiló, y ahora el telescopio TESS, se han descubierto más o menos 4.000 planetas confirmados. Pero de ellos, aquí están graficados, la mayoría son demasiado calientes, están demasiado cerca del Sol. Otros, los de azul, están demasiado lejos del Sol, por lo tanto no están en la zona habitable. Los que están en verde están en la zona habitable, pero la mayoría son demasiado grandes, por lo tanto atraerían una atmósfera demasiado grande, demasiado pesada, con mucho hidrógeno. Por lo tanto, los que se cumplen las condiciones para tener vida en la Tierra son muy pocos, poquísimos. Ahora, el doctor Guillermo González, que es nuestro biólogo, escribió un libro muy interesante que se llama A Privileged Planet, un planeta privilegiado. Y dice que la posibilidad de que un planeta con todas las características para la vida es de 1 en 10 a la 15 potencia, porque prácticamente es 1 dividido por 1.000 millones. Cero, ni una posibilidad de que tenga las características que tiene la Tierra. Así que les hago una pregunta para que piensen un poco. ¿Cuánto dura nuestro día? ¿24 horas, 24 horas, 4 minutos? ¿O 23 horas, 56 minutos y 4 segundos? Y saben que la respuesta correcta es la última. En dar vuelta a la Tierra en su eje, hasta el mismo punto nuevamente, dura 23 horas y 56 minutos. Y se preguntarán, ¿por qué 24 horas? Porque el Sol es nuestra referencia. Cuando se pone el Sol, nosotros decimos ya, se cumplió el día. Pero el Sol se ha movido también, porque el Sol va girando, va a gran velocidad girando alrededor de su galaxia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir persiguiendo al Sol, como se ve allí, de esa forma. Así que tenemos que nosotros girar 1 grado más para poder llegar a la misma posición del Sol que se movió.
Y esos son los 4 minutos que justamente tenemos que sumarle a esas horas. No estamos detenidos. En nuestro mundo se está moviendo a gran velocidad. En el Ecuador se mueven a 1.670 kilómetros por hora. Ahora, la Tierra alrededor del Sol girando, vamos a 107.000 kilómetros por hora. Y el Sol alrededor de la galaxia girando va a 828.000 kilómetros por hora. Y la galaxia como tal, alrededor de su clúster de galaxias, a 2,1 millones de kilómetros por hora. No estamos para nada tranquilos. Es un mundo muy ágil, es un universo muy movible, un universo perfectamente sintonizado, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de nuestro Creador. Salmos 19. Mi Padre del cielo, poder y gloria tiene, su reino eterno y su palabra vive, sublime creador, su ley que permanece por siempre viviendo en las generaciones. Gloria a Dios en las altas montañas, gloria a Dios en los hermosos valles, por el tiempo en que viva te alabaré. Mis manos alzo a ti, a tu reino celestial, mis manos alzo a ti, a tu nombre gloriarán, admirable es tu amor, te alabo Dios. Me amas, me cuidas, tus ojos me vigilan, si caigo me tomas, tus brazos me rescatan, bendices, redimes, consuelas mis tristezas, tú limpias mi vida con tu gran compasión. Te alabo por darme alegrías, te alabo en mis aflicciones, por el tiempo en que viva te alabaré. Mis manos alzo a ti, a tu reino celestial, mis manos alzo a ti, a tu nombre gloriarán, admirable es tu amor, te alabo Dios. No hay otro Dios y nunca habrá, mi corazón Él te haya paz. Te alabo por darme alegrías, te alabo en mis aflicciones, por el tiempo en que viva te alabaré. Mis manos alzo a ti, a tu reino celestial, mis manos alzo a ti, a tu nombre gloriarán, mis manos alzo a ti, a tu reino celestial, admirable es tu amor, te alabo Dios. Admirable es tu amor, te alabo Dios. Un cordial saludo para todos.
Me siento gozoso y privilegiado de poder participar en este primer Congreso de Fe y Ciencia del Instituto Universitario Adventista de Venezuela, una de nuestras 10 instituciones afiliadas al CETAI, el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Gracias por la invitación. Que en este magno evento nuestro Creador sea honrado y que este sea un sábado feliz y bendecido para todos, y de modo especial al convocarnos virtualmente para estudiar juntos el tema de la creación de Dios, de nuestros orígenes. El título de esta ponencia es ¿Cuál es la fuente de luz en Génesis 1:3? Dado que los astros celestes fueron creados en el cuarto día de la semana de la creación, la mención de la luz en el primer día suscita una pregunta inquietante. ¿Cuál fue la fuente de esa luz? Pregunta que para muchos todavía no tiene una respuesta satisfactoria. Y con sobrada razón. Así las cosas, en esta ponencia intento presentar una propuesta que, haciendo uso de la información que está al alcance de todos, dé respuesta a la pregunta en cuestión desde la perspectiva del texto bíblico. Veamos los 3 primeros versículos del Génesis, capítulo 1. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La propuesta que desarrollaremos es la siguiente. 1. Que Dios en los versículos 1 al 3 es Dios el Padre. 2. Que en el versículo 3 Jesús fue presentado como la fuente de la luz al ser introducido por el Padre en el escenario de la creación. 3. Que como resultado, dado que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, la Divina Trinidad estuvo presente en los 3 primeros versículos de la Biblia. La presencia del Padre en la creación. ¿Cómo sabemos que Dios, en los primeros 3 versículos de Génesis, es Dios el Padre? Sabemos que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, quien es el Verbo en Juan 1:3. Pero también sabemos que Él no estaba solo, sino que el Verbo estaba con Dios, Juan 1:1. Y que Él estaba en el principio con Dios, versículo 2. Así pues, el Padre estuvo con Jesús durante nuestra creación, de manera análoga a como estuvo con Él durante nuestra redención, según las enseñanzas de la Biblia y en textos como 2 Corintios 5, 18 al 19. La presencia de Jesús en la creación. Hay evidencia bíblica de que Jesús pudo haber sido la fuente de la luz que, según Génesis 1:3, iluminó al mundo al principio de la creación. Sí, la hay. Y la evidencia es amplia y esclarecedora. Para comenzar, luz en el primer día no es lo mismo que lumbrera o lumbreras o luminarias en el cuarto día, porque a diferencia de las lumbreras celestes,
la luz del primer día es la luz que da vida. Y exceptuando al Espíritu, solo a Jesús podría el Padre señalar como fuente de luz vivificadora. Jesús es la luz del mundo. Él lo afirmó durante su ministerio terrenal, Juan 8:12. Y así como en la manifestación de su poder divino, Jesús dio vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales, bien pudo ser Él la fuente de la luz que iluminó el mundo natural sumido en las tinieblas al inicio de la creación. En segundo lugar, notemos que hay otro relato, un segundo relato de la creación registrado en el Salmo 104. Leemos en ese salmo acerca de Jesús, el agente activo de la creación, que Él se cubre de luz como de vestidura y extiende los cielos como una cortina. Versículo 2. Estas palabras del Salmo establecen una conexión secuencial entre los dos primeros días de la creación, la aparición de la luz en el primero y la formación de la expansión celeste en el segundo. Notemos los versículos siguientes. Fue Jesús mismo quien fundó la tierra sobre sus cimientos, versículo 5, y la cubrió con el abismo como vestido, versículo 6. Y fue Él quien, mediante su poderosa palabra, hizo división entre las aguas y separó entre éstas y la tierra seca, versículos 6 al 9. Observemos lo que Pablo escribe en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, indudablemente una referencia a Génesis 1:3, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que reconociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Este pasaje nos dice por lo menos tres cosas que son reveladoras. Primera, que fue Dios el Padre, quien en Génesis 1:3 dio la orden sea la luz, cuando prevalecían las tinieblas. Segunda, que esa luz es la gloria de Dios. Y tercera, que esa luz o gloria resplandece en el rostro de Cristo. En Mateo 17:2, describiendo la transfiguración, leemos que su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz, lo que coincide con lo que leímos sobre la creación en el Salmo 104, que Jesús se cubre de luz como de vestidura. En esta misma línea de pensamiento, Juan, relatando su visión de Jesús en la isla de Patmos, escribe que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Apocalipsis 1:16. Y en el primer capítulo del cuarto evangelio, el discípulo amado afirma que Jesús es la verdadera luz y que el mundo fue creado por medio de él. La presencia del Espíritu en la creación. La presencia del Santo Espíritu se menciona de manera directa en Génesis 1:2. Si las observaciones que hemos hecho hasta aquí son correctas, entonces todos los miembros de la Trinidad aparecen en los 3 primeros versículos de las Sagradas Escrituras como los protagonistas del acto trascendental de la creación del mundo. Esto significa
que después de introducir o presentar a Jesús en el escenario para que asumiera el liderazgo de las actividades de la creación, el Padre continuó estando allí con su Hijo y con el Espíritu Santo, divino ejecutor de las palabras de Jesús, hasta el mismo fin de la semana de la creación, lo cual explica el plural de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero el versículo que sigue justo después, el 27, mediante el uso del verbo en singular, no solo establece la unidad de la deidad, sino que también enfatiza su unicidad, que significa tres personas que conforman una deidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, tres personas presentes, un solo Dios en acción. Jesús, la fuente de luz en la nueva creación. Cuando el mundo sea renovado y regrese a su estado original, Jesús será la fuente de la luz. Apocalipsis 21:23 nos dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Notemos otra vez la conexión inseparable entre la gloria de Dios y la luz de Jesucristo. La primera se hace manifiesta a través de la segunda. Evidentemente, el escenario que Juan nos presenta es un reflejo de los primeros días de la semana de la creación, cuando el mundo fue iluminado sin depender del sol ni de la luna, que todavía no habían sido creados. Además, el profeta evangélico Isaías nos dice que la futura gloria de Sión no dependerá de los astros celestes, sino de la presencia de Jehová. Haciendo uso del típico paralelismo hebreo, el profeta nos hace este anuncio: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna, y el Dios tuyo será tu esplendor. Isaías 60:19. Téngase en cuenta que Jesús es frecuentemente el Jehová del Antiguo Testamento, que en su interacción con los seres humanos también es denominado el ángel de Jehová. Las palabras de Isaías no significan necesariamente que el sol y la luna desaparecerán de la tierra nueva. Como la tierra, estos astros serán restaurados y continuarán brillando. De hecho, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Isaías 30:26. Pero si bien el sol no se pondrá jamás, ni la luna menguará, serán amplísimamente superados en esplendor por Jesús, quien les será a Sión por luz eterna. Isaías 60:20. Jesús continuará siendo la luz del mundo. Una verdad que, a la luz de estas claras referencias a la luminosidad natural de los astros, no debemos limitar meramente a su sentido espiritual. Regresemos a Génesis 1:3. La expresión hebrea, tradicionalmente traducida como sea la luz, podría alternativamente traducirse como que esté la luz, con el sentido derivativo he aquí la luz, equivalente a decir que aquí esté la luz. Cuando en el primer día
el Padre presenta a Jesús en el escenario de la semana de la creación. La pregunta es, ¿hay base gramatical o exegética para tal interpretación? Creo que la hay. La cláusula hebrea está construida sobre la base del verbo hayá, cuyos significados esenciales son ser o estar, utilizando la forma gramatical del cal imperfecto yusivo. Está en la tercera persona del singular. Nótese que el sentido no es imperativo. Se trata de un yusivo, la forma volitiva más usualmente empleada para expresar la voluntad o el deseo del sujeto, el Padre en nuestro texto, de que el complemento directo de la frase, que es la luz, esté allí, compartiendo el escenario con él. Así que en este caso lo más apropiado sería traducir el verbo como estar en vez de ser. Resumiendo, dado que el yusivo puede transmitir un amplio rango de ideas como deseo o anhelo, consejo o exhortación, petición o invitación, resulta totalmente correcto traducir la orden de Dios o la voluntad de Dios expresada en el primer día de la creación como que esté la luz. ¿Que esté dónde? Aquí, en este escenario, el de la creación. Y el versículo 3 termina con la expresión y fue la luz, con el sentido de y la luz estuvo allí. Tal como Dios no tiene amor, sino que es amor, así Jesús no tiene luz, sino que Él es luz. En esta instancia en particular, Jesús y la luz dadora de vida, que son inseparables, estarían siendo utilizados de manera intercambiable. Porque aquí, si ese es el caso, se justificaría traducir luz con mayúscula inicial. El uso de Dios en el relato de la creación. Después de Génesis 1:1, donde Dios se refiere al Padre, la misma palabra Dios, Elohim, se sigue usando para referirse al sujeto, quien realiza la acción, de la actividad creadora en el resto del capítulo. Así que conviene preguntarnos, ¿no es este un argumento en contra de la interpretación que Jesús haya asumido el papel de liderazgo durante la creación? Y la respuesta es no, principalmente por las siguientes dos razones. Primera, partiendo de la perspectiva lingüística, Jesús es frecuentemente el Jehová del Antiguo Testamento. Y tal como el nombre Jehová, Yahweh, se utiliza también para Dios el Padre, así ocurre con el nombre Dios, Elohim, en Génesis 1. Puede aplicarse a ambos, Padre e Hijo, porque en virtud de su naturaleza divina y poder creador, el Hijo recibe también el nombre de Padre Eterno, como en Isaías 9:6. Y el Nuevo Testamento confirma que en Él habita toda la plenitud de la deidad, por su igualdad con Dios, como en Filipenses 2, 5 y 6 y otros pasajes. La segunda razón es que bíblica y teológicamente Jesús es Dios. Recordemos que Juan afirma la divinidad del Verbo en el prólogo de su Evangelio, al describir el papel protagónico de Jesús en la semana de la creación. Él escribe, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y el Padre mismo dice del Hijo, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos,
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. La verdad más importante que se desprende del análisis anterior es que por más que el mundo natural dependa de la luz de nuestros astros mayores para la vida y el desarrollo de sus procesos y su subsistencia, como es el caso, Jesús es su verdadero sustentador. Es en Él en quien reside la vida, porque Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. Esto nos incluye a nosotros los seres humanos, corona de su creación, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1:3. En conclusión, sin pretender entender o poder explicar cada detalle de la actividad creadora de la deidad, el peso de la evidencia bíblica nos lleva a concluir que Génesis 1:3 encierra una importancia mucho mayor que la creación de la radiación electromagnética que llamamos luz, la cual de seguro ya existía en el universo antes de la creación de nuestro planeta. El texto tiene una trascendencia de carácter teológico muchísimo mayor. En este pasaje, el Padre presenta al Hijo eterno y no creado para que de allí en adelante Él, como luz del mundo, asuma el liderazgo en la semana de la creación. Durante los primeros 3 días, la gloria de Dios que resplandece en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 1:6, cumplió la función que Él retomará cuando haga nuevas todas las cosas. En Apocalipsis 21:23 se nos dice que la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La obra creadora de Dios por medio de Jesús al inicio de la primera semana de existencia del mundo, que será replicada en la nueva creación, como también su acción sustentadora a través de toda la historia de la tierra, dan testimonio silencioso y también nos hablan elocuentemente de la constancia y la fidelidad del Creador, de tal manera que podemos confiar en Él. Jesús, nuestro Creador y la deidad toda, es fiel. Una verdad para recordar tanto en nuestros días luminosos como también al pasar por nuestros momentos más oscuros y difíciles. De modo que, como aconseja el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:19, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bendiciones para todos. Qué lindo haber participado de esta programación tan hermosa acerca de ciencia y religión. Indudablemente ha sido una experiencia muy agradable y esperamos que con la ayuda de Dios todo lo que se ha dicho pueda ser puesto en práctica por cada uno de los que de una u otra forma hemos participado. Vamos a concluir esta sección con una oración. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu amor maravilloso. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de participar de esta actividad que sin duda alguna va a ayudarnos a afianzar nuestra fe en lo que hemos creído. Señor, permite que tu palabra no vuelva vacía,
Permite que todo lo que se ha dicho y hecho sea para la edificación de todos los que nos hemos beneficiado con ello. Esperamos que tú sigas bendiciendo a todas las personas que tienen esta gran responsabilidad y que sea una gran bendición para tu obra, no solamente aquí, sino en cada lugar donde tenga el alcance de llegar. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por respondernos. Lo dejamos todo en tus divinas manos. En el nombre de Jesús. Amén.